Shalom, sean ustedes bienvenidos al Centro de Estudios Comunidad Judía Nazarena de Ere Hashem. Hoy, queridos hijos, estamos en la fiesta de Sukkot, parte clara. Eh, la fiesta se basa escrituralmente en varios pasajes, pero vamos a citar el clásico, Levíticos 23, del 34 al 36. Y dice lo siguiente: habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días del mes séptimo será la fiesta solemne de Sukkot, tabernáculos o cabañas a Hashem por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Eterno, y el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Hashem. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Muy bien, hijos. Primera pregunta, la palabra Sukkot, ¿qué significa? Sukkot es un plural de la palabra hebrea sukkah, que significa enramada, cabaña, tabernáculo. En ocasiones se puede utilizar como morada, pero también por regla general en el español antiguo se traducía como pabellón. Los nombres de la fiesta son tres: Hag HaSukkot, como es mencionada en Levíticos 23:34 y Deuteronomio 16:16. Hag HaSif, o fiesta de la cosecha, como es mencionada en Éxodo 23:16. Y Semam Sinjatenu. Semam Sinjatenu, queridos hijos, es un nombre rabínico, o sea, es una tradición rabonita. ¿Qué significa? Nuestra alegría. Ahora, otro nombre que a veces se le da es el nombre de Hag, fiesta en general. El término Hag en hebreo viene de una raíz que significa estar gozoso o danzar de alegría, y aplica, como ya se vio, únicamente a tres solemnidades de la peregrinación: Pesach, Shavuot y Sukkot. Ahora nos vamos a enfocar en una pregunta sumamente interesante. Levíticos 23, del 42 al 43, dice lo siguiente: en cabañas habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en cabañas. Para que sepan vuestros descendientes que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Hashem, vuestro Eloah. Muy bien. Aquí viene el problema, queridos hijos. ¿Cómo debo de tomar este mandamiento? Sabemos que la fiesta de Sukkot, queridos hijos, Sukkot es un memorial. ¿Memorial de qué? Memorial de que nosotros peregrinamos en el desierto. ¿Cuántos años? 40 años. Ese es el memorial. ¿Cómo voy a tomar esto? De forma literal, ¿el Eterno verdaderamente nos hizo habitar en cabañas 40 años? Porque el Rabí Akiva resolvió esto diciendo, estas palabras son literales, y el Eterno literalmente nos hizo habitar en cabañas, o sea, en enramadas. Pero aquí hay un problema. Peregrinamos en el desierto, no en una selva. ¿Hay suficiente vegetación en un desierto para que 600,000 personas como mínimo puedan hacer una enramada? Entonces, ¿por qué se le da a esta fiesta el nombre de Sukkot, enramadas? Otra cosa más. En la Torá, hijos, cuando describe las casas portátiles donde habitaban los hijos de Israel, no se emplea la palabra Sukkah o Sukkot, sino que se emplea la palabra Ogel, la mayoría de las veces, y otra palabra más que de vez en cuando se utiliza, que es Kubá. Nunca se utiliza la palabra Sukkah o Sukkot. Y les voy a dar un ejemplo. Matobu, ¿qué dice? Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Y si ven, ahí la palabra que se utiliza es Ogel. Y Ogel siempre es una tienda hecha de tela. Puede ser
de cabello de camello, de cabra, etcétera. Pero siempre se utiliza en el término de tienda. No dice cuán hermosas son tus Sukkot. Dice cuán hermosas son tus tiendas. ¿Cómo resolvemos esto? En el desierto no hay suficiente vegetación para hacer una enramada. Para 600,000 personas, no. Y por otro lado, en la misma Torá no se utiliza la palabra Sukkot. Siempre que se habla que los hijos de Israel habitaban en sus hogares portátiles, siempre se utiliza la palabra Ogel o Kubá. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, hay otra segunda opinión. El rabí Eliezer, a diferencia del rabí Akiva, dio una interpretación diferente. El rabí Eliezer dijo lo siguiente: cuando el Eterno dice que nos hizo habitar en cabañas, aquí está utilizando el término de cabaña o enramada o tabernáculo en el sentido de protección. O sea, que es una forma figurada de hablar. Y añadió más. A esto, el rabí Eliezer le llamó, fíjense qué interesante, en realidad el Eterno nos hizo habitar en nubes de gloria. Vamos a ver esta interpretación. Cuando yo la vi la primera vez, me llamó la atención, pero dije, ¿será válida esta interpretación? Pero ahora que la he analizado un poquito más, tiene ciertos elementos que vale la pena ver. En hebreo, nubes de gloria se dice Amanei Akabot, nubes de gloria. Y este rabino enseñó lo siguiente. Dice, fueron 7 nubes de gloria. ¿De dónde saca este rabino que eran 7 nubes de gloria donde el Eterno nos hizo habitar? Aquí viene nuestra ayuda, el ULAP. Este es el ULAP. Vamos a contar lo siguiente. Son 4 especies. ¿Por qué 4 especies? Número 1, porque el nombre del Eterno está compuesto por ¿cuántas letras? 4. Y después vamos a ver otra razón. Muy bien. Vamos a contar los elementos. 1, tenemos 2 ramas de mirto. Van 3. Una rama, que es lo que significa lulab, rama. Una rama de palmera de dátil. 4. Y 3 ramas de sauce. ¿Cuánto es en total? 1 más 2 más 1. ¿Cuántos van? 4 y 3. 7. En total son 7 elementos de 4 especies. Y este rabino dedujo, si son 7 elementos de las 4 especies, y esto es recordatorio, memorial, de los 40 años que el Eterno nos hizo habitar en cabañas, ¿cuántas nubes deben ser? 7. Ahora, no está hablando, hijos, de nubes de vapor de agua, la nube común, sino que está hablando en el sentido de protección del Eterno. ¿Por qué nube? Cuando ustedes van a leer la Torá, ustedes van a ver que cuando el Eterno se manifestaba al pueblo de Israel, se manifestaba en una nube que se llama Shekinah. Es la manifestación gloriosa del Eterno. Ustedes recuerdan que estaba aquí el tabernáculo del testimonio, ¿verdad? Y cuando el Eterno hablaba con Moisés y con el pueblo de Israel, descendía en forma de ¿qué, hijos? De una nube. Entonces la protección que daba el Eterno siempre se manifestaba en forma de nube. Ok, ahora, esta nube que vamos a hablar es una forma simbólica, no son nubes de vapor de agua. Y dijo este gran rabino, dice, bueno, el mandamiento se refiere a la protección que dio el Eterno. Y eran 7 nubes. Vamos a ver, suponiendo, hijos, que este cuadrilátero, este rectángulo, simboliza al pueblo de Israel en marcha. Muy bien.
Una nube marchaba atrás, otra nube marchaba al frente, otra nube en la parte inferior, a nivel del suelo, otra nube en el lado derecho, otra más en el lado izquierdo, una más arriba, y a 3 días de marcha había una séptima nube. ¿Cuántos son en total? 6. Más 1, 7. De ahí vienen las 7 nubes. Usted dice, bueno, More, es una interpretación bastante interesante. Pero, en verdad, ¿cómo podemos ver la protección del Eterno? ¿Cómo se manifestó dicha protección? Hijos, vamos a hacer un viaje de manera imaginaria, ustedes y yo. Vamos a recorrer el desierto. Pero no va a ser un viaje de una semana ni de 2 días. Vamos a durar 40 años. ¿Qué es lo que ustedes quisieran tener primeramente para hacer este viaje? Bueno, lo primero que me dirían, More, agua suficiente. ¿Qué más? Y comida suficiente. Muy bien, entonces ya tengo agua y tengo comida. ¿Qué otros factores tengo que considerar en este desierto? ¿Qué otros factores? Número 1, hijos. Necesito protección para el clima. ¿Cómo es el clima en un desierto? En el día, sumamente caliente, pero en la noche, sumamente fría. ¿Por qué? Como no hay vegetación, la temperatura no se retiene. Entonces, van del calor extremo al frío extremo. Quiere decir que en el día vamos a ocupar ropa de verano, pero en la noche vamos a ocupar o necesitar ropa de invierno. Después viene, hijos, tengo que considerar que también va a haber ataques. En el desierto hasta el día de hoy, hijos, existen bandoleros o tribus hostiles, inclusive pueblos enteros, que se dedican a robar a los viajeros que viajan en el desierto. Entonces también voy a necesitar una protección para los ataques. La tercera situación que me voy a enfrentar es los animales propios del desierto. Tenemos chacales, tenemos serpientes, escorpiones y arañas. Algunos de ellos sumamente venenosos. Entonces necesito una protección para este tipo de cosas. Y además, hijos, si voy a atravesar el desierto, ¿qué necesito? ¿Qué más ustedes consideran que se necesita? Se necesita una guía. Actualmente se utiliza el sistema GPS, pero imagínense en la antigüedad que no había ese sistema. ¿Qué necesitaban ustedes? Un buen guía. Recuerden qué dijo Moisés a su suegro Yitro. No te vayas, quédate con nosotros porque tú eres como ojos para nosotros. ¿Qué era Yitro? Conocía bien el desierto, era un guía, o sea, oye, no te vayas porque este desierto, un error y puede costar caro. Entonces vamos a necesitar una guía. Les voy a platicar algo que sucedió en la historia antigua. En el año 525, el rey persa Cambises mandó un ejército a Egipto a destruir un templo y envió 50,000 soldados, un ejército de 50,000 soldados. Atravesaron el desierto y destruyeron ese templo. Y regresaron o intentaron regresar, pero nunca llegaron a su destino. Se perdió ese ejército completamente. Hasta la fecha, los arqueólogos han tratado de descifrar este misterio y saber dónde quedó aquel ejército persa. Simplemente se extraviaron. ¿Qué sucedió? El guía se equivocó. ¿Y qué sucedió? Murieron en el desierto. Ahora, vamos a analizar algo interesante, hijos. Vamos a ver un poquito del clima.
¿En el desierto hay tormentas de arena? Ok. ¿Cuántas veces habla la Torá que en los 40 años que estuvo Israel en el desierto sufrió una tormenta de arena y se extraviaron? Ni una sola vez. Ataques. El único ataque que la palabra del Eterno nos habla es cuando Amalek atacó a Israel justo después de atravesar el Mar Rojo. ¿Recuerdan? Fue la primera guerra que libró Israel y fue contra Amalek. Pero una vez vencido Amalek, ¿volvió a haber más ataques en los 40 años? No. Entonces el Eterno nos protegió del clima y de los ataques. Un elemento más, volviendo al capítulo del clima. Arriba, ¿qué nos ponía el Eterno? Una nube que nos protegiera del sol. Y en la noche, para calentarnos, una columna de fuego. Entonces el Eterno literalmente nos cubría del sol abrasador y literalmente nos calentaba. De los ataques, no hubo ataques después de la guerra con Amalek. De los animales, la Torá nada más menciona una sola vez que el pueblo de Israel sufrió un ataque de serpientes. ¿Recuerdan ustedes? Una sola vez. Pero eso fue porque nos portamos mal. Pero después ya no volvió a ocurrir. Entonces el Eterno nos cuidó literalmente de animales ponzoñosos. Sí. ¿Y qué tal la guía? ¿Quién era la guía? El Eterno mismo. Porque cuando la nube se movía, ¿qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Únicamente seguir la nube. Entonces esta interpretación cobra un sentido sumamente interesante. ¿Cuántos elementos vemos aquí? El Eterno nos proveyó de agua. Sí. ¿Nos proveyó de comida? Sí. ¿Nos proveyó de un clima soportable? Sí. ¿Nos previó o nos cuidó de los ataques? Sí. De los animales. ¿Y qué tal una guía? Sí. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cosas que el Eterno nos cuidó y nos protegió. Pero además, una cosa más. Hijos, les voy a decir algo interesante. Cuando una persona se retira y no tiene metas, de acuerdo a las estadísticas, esa persona muere en 14 meses. La mayoría de las personas que se retiran, y se retiran simplemente porque ya no van a trabajar o ya se cansaron, pero no tienen ninguna meta para seguir en su vida, en 14 meses esa persona fallece. Pero las personas que se retiran y tienen un plan de vida, tienen metas, llegan a vivir hasta 25 años más. Para que ustedes puedan llevar a un pueblo por 40 años, aún supliendo agua, comida, clima, ataques, animales y guía, ¿qué necesitan proveer al pueblo a un pueblo para que no mueran? Una meta. ¿Cuál era la meta? ¿Cuál era la promesa? La tierra prometida. Entonces, hijos, cada nube, las 7 nubes, vamos a ver cómo nos protegió. El clima, ¿cómo éramos protegidos? Con la nube que iba arriba. Muy bien. Los ataques nos cuidó con una nube que iba atrás, una nube que iba adelante y unas nubes laterales. Nos cuidó de los ataques. Muy bien. ¿Y qué tal de los animales ponzoñosos? De la nube que iba en la parte inferior. Entonces ahora esta explicación rabínica tan extraordinaria nos ayuda a entender que cuando dice habitaréis en cabañas, o yo los hice habitar en cabañas, y usted dice, el Eterno no nos dio cabañas, Él no construyó las cabañas. ¿Quién las construyeron? Pues siempre es el hombre, ¿verdad? Pero vemos que Israel no construyó cabañas, vivían en tiendas. Entonces, ¿cuáles fueron las cabañas que el Eterno construyó para Israel? Fueron las 7 nubes. Y eso nos cuidó. Ahora hay algo interesante. Dice también que había una 7ª nube que estaba a 3 días y 3 noches de distancia. O sea que iba una nube, ¿verdad? Eliminando todo aquello que podría significar un riesgo para el Eterno. Perdón, un riesgo para los hijos de Israel. 3 días y 3 noches, ¿a qué le recuerda? Los 3 días y las 3 noches que estuvo el profeta Jonás, pero también los 3 días y 3 noches que estuvo nuestro santo maestro en la tumba.
Entonces, queridos hijos, cuando dice, yo los hice habitar en cabañas, enramadas, no se refiere exactamente a enramadas literales, sino refiere a la protección que el Eterno dio. ¿Qué les parece esta interpretación? Interesante. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de otra cosa, hijos. Vamos a hablar de las 4 especies. Levíticos 23:40. Dice lo siguiente. Y tomaréis el primer día gajos con fruto de árbol hermoso. Fíjense que dice gajos con fruto de árbol hermoso. Pero dice, ¿qué fruto es? No. Después, los sabios de Israel pudieron identificarlo y se dieron cuenta que era ¿cuál? O dictaminaron que era ¿qué? El etroc. El etroc es una especie de limón real. También se le llama sidra. Y ustedes pueden ver, es una especie de fruto elongado y rugoso. Y dice ramos de palmas. Aquí está la palma. Y ramas de árboles espesos y sauces de los arroyos. Vamos a ver qué fue lo que el Eterno dijo y qué es lo que está en el ULAP. Vamos a ver. ¿Cuántas especies tiene el ULAP, dijimos, queridos hijos? En artículos, pero ¿cuántas especies son? Son 4. De acuerdo a la Torah hemos identificado, dice que tenemos el sauce, ahí lo dice, y también tenemos la ¿qué? Vamos a ver. Lo que dice literalmente, ¿eh? Fruto de árbol hermoso. ¿Dice qué fruto es? No. Ok, entonces, fruto. Los sabios de Israel determinaron que era el etroc. Esto es rabonita. ¿Están de acuerdo, hijas? Rabonita. Y luego, palmera. ¿Palmera qué? Palmera datilera. Esto sí lo dice, ¿verdad, hijos? Ok, esto es oraita. ¿Qué significa oraita? Que está en la Torah. Y tenemos también el sauce, ¿lo dice? ¿Lo dice? Sí. Esto también es oraita. Pero la otra cuarta especie, de acuerdo a los sabios de Israel, es el mirto. ¿Esto es oraita o es rabonita? Es rabonita. Porque nomás dice árbol frondoso. Entonces aquí tenemos 2 elementos de la Torah escrita y tenemos 2 elementos de la Torah oral. ¿Se dan cuenta, queridos hijos? Muy bien. Ok. Me han preguntado qué significa la palabra etroc. Etroc es un préstamo de la lengua aramea. Todos los idiomas tienen préstamos de otros idiomas. Ok, hijos, ustedes lo saben. Etroc significa lo que brilla. ¿Por qué lo que brilla? Vean el color, qué llamativo es. Y además tiene un aceite especial, por eso se le llama lo que brilla. Ahora, hijos, vamos a analizar ahora los significados del lula. Usted dice, bueno, More, está muy interesante, pero ¿me podría decir los significados? Vamos a analizar los significados. Hay varios significados, queridos hijos, de estos elementos. La palabra lulab, ¿qué significa originalmente? Nada más rama. Muy bien. La palabra lulab significa únicamente rama. Muy bien. Pero después, litúrgicamente, se vino a referirse al mirto, la palmera, muy bien, el sauce, ¿y cuál otro? Y el etroc. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es el significado de esto? Si llegan sus hijos y le preguntan, madre, padre, dime cuál es el significado de estos elementos. ¿Qué contestarían ustedes?
La primera significado, ¿ok? Primer significado. El primer significado es el siguiente. Vamos a ver. Vamos a hablar primeramente del etroc, de la especie de limón real. El etroc, queridos hijos, muy bien, tiene aroma y tiene sabor. Muy bien, muy bien. La palmera. ¿Qué tiene la palmera, hijos? ¿Qué tiene? Tiene el sabor de los dátiles, pero no tiene sabor. No tiene aroma, perdón. Tiene el sabor de los dátiles, sumamente dulce, pero no tiene aroma. Muy bien. Ahora vamos a ver, hijos, ok, el mirto. ¿Qué hay del mirto? ¿Qué hay? Tiene aroma, pero no tiene sabor. Y por último tenemos el sauce. ¿El sauce tiene aroma? No. ¿Tiene sabor? No. ¿Qué significa esto, hijos? ¿Qué interpretación le podemos hacer? Muy bien. Se refiere a los 4 tipos de creyentes, los 4 tipos de judíos. Tenemos una persona aquí que tiene buenas obras y también tiene conocimiento de Torah. Y tiene conocimiento. La palmera. Son personas que tienen conocimiento de Torah. Saben mucho, pero no tienen obras. Pero saben. Tenemos el mirto, son personas que tienen buenas obras, pero no tienen conocimiento. Y tenemos sauce, que no tienen ni obras ni conocimiento. Ok, pero todos estos componen al pueblo de Israel. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué harían ustedes como maestros si ustedes tienen una población que tienen buenas obras y conocimiento, unos, otros tienen conocimiento pero no tienen obras, otros tienen buenas obras pero no tienen conocimiento y otros no tienen ni lo uno ni lo otro? ¿Qué harán ustedes? ¿Qué harán ustedes? David, ¿tú qué harías? Tú eres el presidente de esta nación. ¿Qué harías tú? Puesta de pie. Em, no sé, o sea, en mi forma de pensar, ¿por qué no, en este caso, unirlos, verdad? Ajá, Pues, bueno, no sabría decir muy por bien, qué, pero una unión sería bueno. perfecto. Esa es la respuesta. La respuesta es unirlos, unirlos. Porque ¿qué es, queridos hijos, lo que más enseña? ¿Nuestros hijos siguen nuestros consejos o nuestro ejemplo? Nuestro ejemplo. Tú puedes dar muy buenos ejemplos. Inclusive algunos llegamos a viejos y nos ponemos a dar buenos consejos porque ya no podemos dar malos ejemplos. Entonces el Eterno dice, bueno, desechar a los que tienen conocimiento pero no tienen obras, lo aleno. Desechar a los que tienen obras pero no tienen conocimiento, lo aleno. Y desechar a los que no tienen ni uno ni lo otro, lo aleno. Lo que voy a hacer es juntarlos. Los voy a juntar para que así todos aprendan de todos. Y al unirlos, los que tienen buenas obras y tienen conocimiento van a influir a los que tienen conocimiento pero no tienen obras. Y a su vez, los que tienen obras también van a influir a los que tienen conocimiento. Pero los que nada más tienen obras van a ser influidos por aquellos que tienen conocimiento. Y los que no tienen ni el uno o lo otro va a aprender de los tres. Entonces, ¿cuál es la clave? Unirlos, no desecharlos.
No expulsarlos, no hacerlos sentir mal, no insultarlos, no rechazarlos. No, sino acercarlos y enseñarles. O sea, el judaísmo es una religión donde se aprende a aprender. Recuerden, hijos, ¿cuál es la mejor forma de aprender en el judaísmo? Aprendiendo a aprender. O sea, que el judaísmo tiene gran parte de ser autodidacta. Sí, porque una persona que aprende a aprender, ¿aprende sola? Sí, aprende simplemente viendo a los demás. ¿Y eso es sabiduría? Sí. Ahora, para aprender a aprender, ¿cuál es la virtud que ustedes me recomendarían? Ser enseñable, eso significa humildad. Una persona humilde es una persona que aprende. Una persona arrogante se cerró. Hasta ahí llegó. Esa es una explicación. Vamos a ver una segunda explicación. ¿Qué les parece? Usted dice, bueno, More está interesante, sí, pero no me convence. Quiero algo más profundo. ¿Que no hay algo más? Respuesta, sí, hay algo más. Ok. Cuando ustedes analizan de nuevo esto y dicen los sabios de Israel, esto simboliza el cuerpo humano. Aquí está el cuerpo humano. Y ustedes van a decir, ¿pero cómo, More? Muy bien. La rama de palma datilera simboliza la columna vertebral. Las hojas de mirto, ustedes van a ver la hoja de mirto, simboliza los ojos. Las ramas de sauce simbolizan los labios. Y el etrog va en la mano izquierda, simboliza el corazón. Y dice, bueno, More, está bien, pero ¿me puede dar textos que hablen de esto? Muy bien, Salmo 35:10. Habla de la rama de palmera o de dátiles que semeja a la columna vertebral. Y dice así, todos mis huesos dirán, Yahweh, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que le despoja? ¿Qué dice ahí? Todos mis huesos. ¿Cuál es de todos nuestros huesos uno de los elementos más importantes? La columna vertebral. Una columna vertebral invalida a todo el cuerpo. Y eso es lamentablemente lo que sufren muchas personas que quedan parapléjicas por accidentes o enfermedades. Entonces, el centro de nuestra osamenta es la columna vertebral. Y de eso habla el Salmo 35:10. Ahora de los ojos, del mirto. ¿Qué dice el Salmo 119:18? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torah. Lo decimos en la Midá. ¿De qué estamos hablando? De las ramitas de mirto. Ahora del sauce. Salmo 51:15. Adonai, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. De nuevo lo decimos en la Midá. Muy bien. Y del etrog, del corazón, Salmo 86:12. Qué curioso, ¿verdad? Que estas citas todas están relacionadas con los salmos. Dice así el Salmo 86:12. Te alabaré, oh Hashem, Elohim mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. ¿Se fijan? Te alabaré, Elohim mío, con todo mi corazón. Entonces, aquí está el cuerpo humano. Y se dice, bueno, More, está bien, pero no me convence. Quiero otro significado. ¿Qué otro significado podríamos decir? Bueno, hijos, van a notar algo sumamente interesante. Todas estas especies son de reino animal, mineral o vegetal. Vegetal. Cuando ustedes analizan estas plantas a nivel botánico, todas ellas son perennes. ¿Qué significa la palabra perenne? Perenne significa una planta que en invierno no pierde su follaje, no tira sus hojas. Esa es una planta perenne. Y una planta temporal es que nada más da su flor y su hoja de manera temporal. Y después cae. Muy bien.
Todos estos elementos son perennes, es decir, son permanentes. Ahora, hijos, algo sumamente interesante. Vamos a verlo de nuevo. Hijos, estas plantas o árboles o estos vegetales vienen de hábitats diferentes, de diferentes climas. Por ejemplo, el etrog viene de los valles. ¿Ok, hijos? La palmera viene de los desiertos. El sauce, ríos y lagos. Y el mirto de las montañas. O sea que están todos los climas aquí y todos los terrenos. ¿De qué está hablando aquí? De la tierra de Israel. De una buena tierra. Y quizá ustedes me digan, bueno, More, ya me empieza a convencer. Pero ¿me puede dar otro significado? Bueno, hay un significado más que esto lo voy a decir de manera sugerente, no permanente. Y es lo siguiente. Cada una de estas plantas se secan de manera diferente. ¿Cuál es la que se seca más rápido? El sauce. Por eso es necesario tener varias ramitas de sauce para nuestro lulap, porque en un día o dos podemos perder toda nuestra ramita de sauce. Necesitamos reemplazarla durante la fiesta. Este se seca más rápido. Y luego, ¿quién se seca más rápido? El mirto. Por último, una planta que se seca más lentamente es la palmera. Inclusive hay una costumbre muy antigua que algunos judíos practican, que conservan la palmera por 6 meses. Y en el mes primero, día 14, lo usan para hornear los panes ácimos en la fiesta de Pesaj. O sea, que esta tarda 6 meses en secarse completamente. Pero el etrog, ustedes lo pueden conservar por años. Sí pierde su color, sí se encoge porque pierde humedad, pero su aroma permanece. ¿Eso qué significa? Ahora, hay una prueba de esto. Fíjense, hijos, que encontré una prueba sumamente interesante. Vamos a ver si la Torá respalda esta interpretación. ¿Qué les parece? Levíticos 23, 40. Dice lo siguiente. Y tomaréis el primer día gajos con fruto de árbol hermoso. Este. ¿Cuál es el que menos se seca? El etrog. Muy bien. Y rama de palmeras. ¿Cuál es la que en segundo lugar? La palmera. Muy bien. Ramas de árboles espesos. Mirto. Y sauce de los arroyos. ¿Está en orden de sequedad? Sí. Entonces esta interpretación, ¿de qué nos está hablando? ¿Qué se pide en la fiesta de Sukkot cuando el templo estaba en pie? ¿Se acuerdan? La ceremonia del agua. Lluvia, agua. ¿Se acuerdan que nuestro santo maestro aprovechó la ceremonia del agua cuando bajaban los sacerdotes hasta el estanque de Siloé? Recogían en jarras de plata agua y subían por aquellas escaleras hasta llegar al templo y la vaciaban en el altar, y esa era la ceremonia del agua. ¿Qué se estaba pidiendo? Lluvia. Mándanos lluvia a su tiempo, la temprana y la tardía. Precisamente aquí en California hoy está lloviendo. ¿Se fijan? Y fue cuando Yeshua aprovechó y dijo, el que tenga sed, que venga, ¿verdad? Y yo le daré agua viva, ¿verdad? Ríos de agua viva saldrán de su vientre. Y usted dice, ¿por qué Yeshua interrumpe o habla de una ceremonia en pleno Sukkot? Porque en Sukkot se pedía agua. Ahora, el orden que nos da el Eterno tiene que ver en la forma en que se van secando las plantas si no hay agua.
Sí. Esto significa, hijos, que nosotros dependemos de la bendición gloriosa del Eterno para vivir. Y aquí está la protección del Eterno, aquí está el agua de vida, que significa también a nuestro Santo Maestro, la Torá, y también tiene que ver con un factor sumamente importante. Muy bien, la bendición gloriosa del Todopoderoso. Muy bien. Bueno, queridos hijos, si les gustó esto, por favor denle like, compártanlo, eso nos va a ayudar a llegar a muchas personas. Muchas gracias y shalom.